Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Jueves 9 de marzo. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, segundo jueves ya de este mes de marzo, el que podemos pues unirnos en la meditación de la palabra de Dios. Quiero recordarles que estos audios también usted los puede escuchar o recomendarlos, ¿verdad? Porque ya se están subiendo a YouTube, ¿verdad? Y les invito para que entren al canal y puedan suscribirse. El canal se llama Padre Freddy Romero, ¿verdad? Y ahí pues perfectamente pueden también escuchar este y muchos audios desde el mes de febrero hasta la fecha, ¿verdad? Ahí se encuentran pues ya en YouTube. Ahora, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó: Padre Abraham, te pido, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es un relato muy conocido, ya que lleva por nombre la parábola del rico y Lázaro. Aunque en realidad algunos estudiosos de la Biblia, ellos pues enseñan que tienen sus dudas que en realidad esta sea una parábola. Y las dudas consisten en que, o más bien se basan en que esta parábola es muy diferente a las otras parábolas que representan o que encontramos en los evangelios, ya que recordemos que esta parábola es la primera que presenta nombres o le da nombres a las personas de quienes se refiere la trama, pero también presenta una situación que no era posible, ¿verdad? Ya que nos presenta un rico que obviamente pues vestía de púrpura, ¿verdad? Un rico que banqueteaba, pero también nos presenta un mendigo. Ahora, este rico permitía que el mendigo estuviera en la entrada de su casa. Eso pues no era posible. Y mucho más todavía,
que se nos presenta como a este mendigo los perros le lamían las llagas que estaban en su cuerpo. Eso tampoco era posible porque en Israel no se domesticaban perros. Sí existían perros, pero no habían sido domesticados y eran tenidos como perros salvajes. Pero, hermanos, entonces claramente podríamos nosotros pensar que no es una parábola. Lo interesante es que es el Evangelio el que le llama la parábola del rico y Lázaro. Ahora, notemos cómo el Señor entonces está hablando con los fariseos. Ya hemos dicho cómo los fariseos cometían el error de la hipocresía, el error del egocentrismo, el error del egoísmo. Pues para enseñarles la misericordia de Dios, viene Jesús entonces y les habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Este hombre pues no tenía reparo, ¿verdad?, en su vida. Él vivía una vida libertina y en ningún momento él pensaba en ayudar a su prójimo. Ya que vea que también nos dice que yacía en la puerta de la casa del rico un mendigo llamado Lázaro, el cual pues estaba cubierto de llagas y que ansiaba llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Nos presenta entonces un hombre en condiciones muy diferentes, ¿verdad? Serían dos entonces. El rico pues en una condición de opulencia y Lázaro en una condición de pobreza. Al punto de que Lázaro estaba tan enfermo que hasta los perros, dice, se acercaban a lamerle las llagas. O sea, su enfermedad era tan terrible que atraía a los perros y para él era tan dificultoso hasta poder quitarse el asedio de los perros. Ahora, sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Aquí es importante, hermanos, que podamos entender lo que era el seno de Abraham. Puedo recordarle que el seno de Abraham no es el cielo y tampoco es el infierno, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, bueno, pero si no es el cielo y tampoco es el infierno, entonces ¿qué lugar es? Bueno, tampoco debo recordárselo que tampoco es el purgatorio. Pero entonces, ¿qué lugar es? Si no es el cielo, no es el infierno y mucho menos el purgatorio. Hermanos, el seno de Abraham era un lugar al cual iban las almas de los justos antes de Cristo. Pues recordemos que antes de Cristo el cielo estaba cerrado. O sea, nadie podía entrar, porque claramente, como dice el libro del Apocalipsis, nadie había podido romper el sello que estaba puesto al cielo. Pero claramente dice también el libro del Apocalipsis que el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, es a quien se le entrega la autoridad y quien tiene la llave, como también lo afirma el Apocalipsis, para poder abrir las puertas del reino de los cielos. Ahora, el seno de Abraham entonces era ese lugar al cual iban las almas de los justos a la espera del Redentor. Y por esa razón es que la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 9 y 10 nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él, dice, el que subió a la cruz
descendió a las partes más profundas de la tierra. Y oiga, dice, y tomó cautiva la cautividad. O sea, el Señor fue al seno de Abraham, tomó las almas de los que estaban ahí esperando al Redentor. Pues en ese lugar estaba desde Adán, desde Abel, que fue el primer hombre que murió, hasta el alma de aquel ladrón, ¿verdad? A quien Jesús le había dicho, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todas esas almas que habían creído en Dios y que esperaban la redención, estaban en el seno de Abraham. Ahora, ¿por qué no podían entrar al cielo? Porque ya le dije, el cielo estaba cerrado. Por lo tanto, iban a un lugar de espera que el cielo estuviera abierto. Claro, cuando Jesús muere en la cruz, recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Dice que cuando el Señor Jesús expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. O sea, todo impedimento que había para que el ser humano pudiese acercarse al trono de la gracia, Cristo con su sangre lo quitó, lo anuló, ¿verdad? Y por esa razón es que el cielo fue abierto. Ahora, es importante comprender cómo la palabra de Dios habla que Jesús bajó a los infiernos a predicarle a las almas encarceladas. Y es sobre este hecho que le estoy comentando, ¿verdad?, que la palabra de Dios lo testifica. Ahora, veamos que también dice la palabra que murió el rico. Y dice, murió también el rico. Este fue llevado o fue enviado al lugar de tormento. O sea, al lugar del castigo. Cuando de repente el rico levantó los ojos, dice la palabra que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Vea, hermanos, aquí nos está dando otra enseñanza este texto. Y es que después de muertos, nosotros vamos a seguir teniendo un cuerpo, pero ahora un cuerpo espiritual. Pero también después de muertos nos vamos a conocer. Eso es importante, nos vamos a conocer. El rico inmediatamente ve y él identifica a Lázaro y a Abraham. Entonces viene él y le llama o le grita, le dice: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo, que me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. O sea, el rico estaba en el lugar de fuego, en el lugar de tormento. Y Abraham le contestó, y esto es importante la respuesta que le da, porque le dijo: hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Hermanos, ahí hay que explicar esto, porque no se trata que aquellas personas que en esta vida reciben tantos golpes o tantos sufrimientos ya tienen ganado el cielo, ¿verdad? Porque alguien dirá: bueno, pero a mí me está pasando igual que Lázaro, yo solamente males recibo, o sea que cuando yo me muera voy a ir al cielo. No necesariamente, hermano, porque si usted no ha creído en Cristo, la historia puede ser diferente. Entonces, ¿a qué se refiere el texto cuando le dice: recuerda que tú en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males? Por eso le dice: Lázaro ahora goza de consuelo, mientras que tú sufres tormentos.
¿Por qué razón el rico ahora estaba en el lugar del castigo? Ojo, no por haber sido rico, ¿verdad? Tampoco por haber banqueteado y vivido de una manera, pues, de opulencia. No por eso, fíjese. O sea, él no se salvó, él no se condenó, perdón, por ser rico. No. Porque dicho sea de paso, el nivel económico de una persona no garantiza su salvación. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es el punto? Y es que este hombre rico, él se había vuelto totalmente indiferente a las necesidades de Lázaro. Él, por el dinero que tenía, él no era sensible, no era solidario, no era empático con Lázaro, que estaba a su puerta enfermo. Entonces, como este hombre, ¿verdad?, él se sentía con mucho poder, obviamente no buscó a Dios. Mas sin embargo, Lázaro, como él era criticado, vituperado, perseguido, calumniado, señalado, juzgado, etcétera, vemos como su único recurso era el Señor, ¿verdad? Y por esa razón es que hoy, al morir, Lázaro va al seno de Abraham y el rico va al infierno. Pero viene entonces el rico, insiste, dice la palabra, y le dijo: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Notemos que aquí hay otra enseñanza, y la enseñanza es que después de muerto, nosotros nos vamos a conocer, pero más que eso, nosotros vamos a recordar lo que hemos dejado aquí en la tierra. O sea, nosotros lo vamos a recordar claramente. Si usted dejó esposo, esposa, hijos, padres, madres, todo eso se sabe, o sea, va a recordar. ¿Pero por qué? Porque la conciencia seguirá con nosotros. La conciencia. Por eso es que veamos cómo este rico, ahora él está consciente que él tiene 5 hermanos y que no son tan buena pieza, porque vemos como le dice: manda ahora, para que ellos puedan escuchar y no puedan terminar aquí. Para que tal vez, le dice, si un muerto va a decírselos, ellos se van a arrepentir. Ellos se van a arrepentir, y ese era el objetivo que tenía el rico. O sea, vemos como después de la muerte nosotros seguiremos teniendo conciencia de lo que hemos dejado aquí en la tierra. Y el Señor termina diciéndoles en labios de Abraham, le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Esto lo dijo Abraham, hermanos, obviamente porque conocía al pueblo, pero recordemos que en realidad eso fue lo que pasó, porque el Señor Jesucristo resucitó, y resucitó de entre los muertos, y vino y habló con el pueblo. Pero mire, aun cuando el Señor Jesucristo resucitó, tristemente, como dice el Evangelio, no harán caso ni aunque resucite un muerto. No hicieron caso. Aunque el Señor se levantó de la tumba y resucitó, para aquel pueblo no hubo mayor noticia. Por ello, hermanos, creo que hoy podemos nosotros aprender varias cosas sobre este texto. Por sobre todo, el que aprovechemos la vida que tenemos, el que aprovechemos la oportunidad. Mire, el rico, hasta que estuvo en el infierno, se arrepintió, y se arrepintió por ya no tener tiempo de buscar a Dios. Pero, hermanos, ¿por qué
hasta que llegamos al infierno o por qué la persona hasta entonces reconoce sus pecados. Obviamente, esta vida que tenemos es muy corta. Debemos de aprovecharla, porque de esa manera Dios estará obrando en nosotros. Por eso les animo para que Dios se glorifique y podamos nosotros ser y recibir esas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.